Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bruno nació en Alemania en el año 1030 y murió en Italia el 6 de octubre de 1101. Fue profesor de teología en Francia, pero deseaba llevar una vida de silencio y soledad. Así fundó, con algunos discípulos, en el desierto valle de Chartreux, una orden monacal donde se armonizaban la soledad eremítica con una mínima organización de vida común. Fue asistente de Urbano II. Concluido el periodo de colaboración, se retiró como eremita a un monasterio donde finalizó sus días. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía y como siempre nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Gálatas insensatos, ¿quién los ha seducido a ustedes ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber.
¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu para acabar ahora en la carne. ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Se acordó del juramento que hizo nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio, qué hermoso hoy nos está enseñando el Señor a ser, entre comillas, pedigüeños, yayerurean. Tenemos que ser constantes. Pero en este sentido, queridos hermanos, no es ser pedigüeños, entre comillas, simplemente porque vamos a esperar todo como un asistencialismo de parte de Dios. Nosotros cuando pedimos algo, se hay coteme opeare a lleva ñemboya ende se hay coteme opea. Pero tiene que ser entonces ese pedir, pero de una forma convencida. Estamos convencidos de lo que estamos pidiendo y sabemos lo que estamos pidiendo, porque lo que estamos pidiendo no es yayerure uire ireina lleva, no. Estamos pidiendo porque sabemos que eso nos va a ayudar a crecer como personas, nos va a ayudar a ser mejores cristianos, honrados ciudadanos. Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y aquí te pone esta parábola tan linda, este cuento tan lindo. Este es tu amigo.
Añande Yara, Mávigo la Añande Yara y se lleva a nuestro mejor amigo, nuestro papá, quien nos ha creado, quien quiere que nosotros seamos felices. Por lo tanto, queridos hermanos, ya mañana, Eva la Añande, ya Yerureta Añande Yara Vejina. Porque recuerden que el pedir a Dios es comprometernos. A esa huella, peña muñeco en un huevo, coñandeñe, lleva. Ya egurice a Yerure, hay coteme misma hoy. Ahora hay coteme wima hoy, engolare Yerure, hina peñan de Yara, vejaopeago y sejina, de ereñamindu urire. Eñamindu upona, harei cuapona, se upea y coteme a señan de Yara, yugo aves añe, sun a Yerure, añe pomoinde. Aopeare las endehina, eminase. Pero, ¿qué es lo que vamos a pedir, verdad? Y esto es lo importante. En cuanto que aquí le dice, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje. Entonces, al comienzo hay un pedido. En el comienzo hay un exponer nuestra causa. Pero, ni por una vez no ni hendui. A ver, no hendui. El yerure ina a ver, vaisha. No hendui, no penaindre. Entonces, la puerta está cerrada, mis hijos están durmiendo. Entonces, no venga, no me moleste mosquito, ya es ahí, señor. Ni ellos a veces todo ahí. Pero que por ahí te y nada, pongamos, ahí andamos, ahí de. Pero después termina el evangelio diciendo, cuando él le dice, yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselo por ser su amigo, se levantará a causa de su insistencia y le dará todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque ahí, bebé, no, un bota, llegado, dale, pues socio, yo, me mínense. O ese amigo va ebio ya bota. Diga tú, dale coño, hay cotenenia. Amigo, a ver, ayúdame, de yo ay, vio. Llevo betelle, pues haré ella, llevan, diga tú, y lo que ne, güey. Va ebio ese amigo le bota. Bueno, a ver, era jatejo. Entonces, queridos hermanos, es una forma de decir, porque nosotros muy fácilmente nos desanimamos. Pero hagamos y volvamos a la primera premisa, porque nosotros dijimos, y la insistencia significa que nosotros vamos entrando en ese ritmo. Y eso es lo que nos hace cambiar, queridos hermanos. ¿Por qué la iglesia nos dice tantas veces, acérquese a la confesión continuamente? Acérquese a la Eucaristía, semanalmente, cada domingo. Algunos es Araimapei. Este es un mandamiento demasiado, un precepto demasiado importante para nosotros. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Es como que yo te dijera, vos querés ser médico, querés ser abogado, querés ser, no sé, herea en cualquiera de las profesiones. Acérquese a la universidad, vaya a las clases todos los días. Vaya a las lecciones y escuche las lecciones todos los días. La mejor una vez al año, a ver ya le cosemos de título. Entonces, queridos hermanos, no se puede. Vengo algunos yo hoy para el título allá, porque hoy no son perseverantes. Y algunos queremos hacer así también con nuestra vida espiritual. Ya yo asente me peñan de Yarabi como un título así allá. Hoy hay lastimosamente, así como hay universidades garage, ya hay universidades, ¿verdad?, que están ahí a vender la título. Nosotros pensamos que la vida del cristiano es una vida trucha, es una vida que se puede comprar con unos papelitos. Y no, el Señor dice la vida espiritual es constancia, es perseverancia, es insistencia, es martillar, es golpear, es pedir, es insistir. Debigo recacuase, debigo reicosela cristiano ponajaisha lleva. ¿Querés ser auténtico en tu vida cristiana? Bueno, a ver, yo es en dupea. Baba peñan de yara o yerure ñande, jambaisha bañan de yagüero guatana, lleva coñan de yara o yerure mía ñande. También les aseguro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra. Y al que llama se le abrirá. Cualquiera de nuestras profesiones, como decíamos, se llamando a, que justamente eso era en Italia. Había un jugador ahí, iba a formar, así tiraba un centro a, o me lleve ángulo, ¿verdad? Creo que hay otros también por ahí, no sé si era Messi y todo eso, era o chutáis a ver ángulo y te veo ahí. Preguntaba, ellos a él un día, pum, sí, pum, no, miles
y miles de la técnica que tiene que agarrar y sabe cuál es el golpe. O calcula paino de chape tú entero, vaya a saber. Cada uno tiene esa intuición, ¿verdad? No es que le sale por salir, no. Justamente a Einstein una vez le preguntaron, qué genio. Y él les dijo, bueno, de genio, 1% de genio. Y 99% de insistencia, perseverancia. Calcular, estudiar, uno de genio, 99 de sudor, de empeño. La vida cristiana es así, queridos hermanos. No pensemos como muchos vienen y piensan, ya cambiamos, la andende de guapija de calculandre, shailandre, cobemba, y llamaré porina. La upeare yapono espectacular. Upe ventero de tella y povietetas allá, estas añan de hoy, yaguatata lleva, a unión 10 yaguatata. Pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, porque esta es la gracia que el Señor nos está diciendo. Bueno, queridos hermanos, pidamos hoy entonces esta gracia súper especial en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que ponga la confianza siempre en el poder del amor y se mantenga perseverante en la oración, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros enfermos, para que hallen respuestas favorables a sus necesidades y reciban el aprecio cercano de los familiares, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que trabajen por el bienestar de todos y perseveren en la oración ante las adversidades que provienen de la sociedad, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que seamos constantes en nuestros ruegos y confiemos en la bondad de Dios, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con tu obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el
el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos.
Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia.
Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de tu amor. Salve María. ¿Por qué decimos Asunción de la Virgen y Ascensión del Señor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo fue la Asunción de la Virgen? Bueno, decimos Asunción y no Ascensión porque la ascensión fue la de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que sube al cielo en cuerpo y alma con su propio poder, por ser Dios. La Virgen se dice Asunción, se cree habitualmente que son los ángeles que la llevaron, pero no. El cuerpo de la Virgen ya era un cuerpo glorioso. Y una de las propiedades de los cuerpos gloriosos, que todos los que vayamos al cielo, con la ayuda de Dios tendremos, es la agilidad. Y es que ese cuerpo se puede trasladar a la velocidad del pensamiento, con el alma. Donde el alma quiere ir, el cuerpo va junto con ella. Entonces el alma de la Virgen subió al cielo y el cuerpo subió junto con el alma. Por eso es la Asunción de la Virgen. Bueno, ¿cómo fue la Asunción de la Virgen? ¿De qué murió la Virgen? Bueno, la Iglesia no ha definido si murió o no murió. Hay
santos teólogos que dicen que murió, otros dicen que no murió, es un tema no definido. La Iglesia definió la asunción, que quiere decir que subió en cuerpo y alma al cielo. No dice nada el Papa Pío XII, que fue el que definió este último dogma mariano en 1950. En el documento, él no dice si murió o no murió, dice que al final de su vida aquí en la tierra, su cuerpo, sin conocer la corrupción, ella subió en cuerpo y alma al cielo. Esa es la esencia de ese dogma. Pero bueno, podemos acudir a una beata, la beata Ana Catalina de Emmerich, que tuvo una serie de revelaciones privadas muy lindas sobre detalles de la vida de la Virgen que pues no constan en los evangelios, pero que coincide con los evangelios y con la tradición. Entonces ella cuenta que la Virgen, ya al término de su vida aquí en la tierra, además, ¿por qué terminó su vida aquí en la tierra? ¿De qué murió? Ella dice que murió, vamos a explicar, pero no una muerte que no tuvo el traumatismo de la muerte del común de los hombres. Y la Virgen fue creciendo en gracia, en gracia, en gracia, en santidad, que ya no le cabía una gota de gracia. Y ya su alma estaba tan unida a Dios que ya el alma se iba, ya no aguantaba en esta tierra, ya quería ir a la presencia de Dios, y de tanta gracia murió. La Virgen, viendo que llegaba el momento de abandonar la tierra, mandó sus ángeles de la guarda, que ella tenía muchos, cientos, para que llamaran a los apóstoles que se habían dispersado por varios países para evangelizar. Los apóstoles llegaron, menos uno, Santo Tomás, que estaba en la India, y le estaba yendo muy bien en su apostolado y se demoró un poco. Estaban todos los demás apóstoles, San Pedro celebró una misa, la Virgen ya estaba acostada, y la Virgen asistió a la misa, celebraron la misa en la presencia de ella comulgó en las dos especies, y después de que comulgó ella quedó absorta con su mirada hacia el cielo y no volvió a hablar más. Y ahí el cuerpo de la Virgen se llenó de luz, y dice la beata que no sabe si los apóstoles vieron lo que ella vio, pero ella vio como el alma de ella luminosa salía del cuerpo y subía al cielo, y era recibida por nuestro Señor Jesucristo, por el Padre, por el Espíritu Santo, por San Joaquín, Santa Ana, San José, toda una corte de ángeles luminosos con músicas triunfales recibieron el alma de la Virgen. Ahí los apóstoles veneraron el cuerpo de la Virgen, que aparecía dormido. Por eso la Iglesia habla de la dormición, no habla propiamente de la muerte, sino de la dormición en algunas de sus oficios litúrgicos. Y ahí prepararon el cuerpo de la Virgen, las santas mujeres, con aromas, con aceites. Bueno, se me pasó un detalle importante, y es que Tadeo, el apóstol Tadeo, le administró los santos óleos a la Virgen, ungió la cabeza, las manos, le ungió con este sacramento de la extrema unción. Y ahí prepararon, un ataúd que ella dice que era de color blanco, lo llenaron todo de flores, y le pusieron a la Virgen un vestido muy lindo de un azul celeste, y rezaron con ella durante un cierto tiempo, y prepararon una tumba para ella. Como en la época, las tumbas eran como unas cuevas, con unas galerías adentro, y ahí hicieron una ceremonia así muy pomposa, muy solemne, celebraron una última misa antes de ir a la sepultura, hicieron un cortejo los apóstoles llevando en andas el cajón de la Virgen, y lo depositaron dentro de esa tumba, la cerraron con una piedra, y cuenta un detalle que pusieron incluso un árbol al frente, sembraron un árbol para dificultar que alguien pudiera entrar, y era en un jardín muy lindo. Ella vivía en Éfeso. Ella había ido a vivir con el apóstol San Juan a la ciudad de Éfeso. San Juan fue obispo ahí de Éfeso, actualmente Turquía. Y se quedaron rezando delante de la tumba en ese pequeño jardín, varios de los apóstoles, de las santas mujeres, y que esa misma noche, también estaban todos ellos rezando, y vieron una luz especial, y era el alma de la Virgen que bajaba del cielo y se unía de nuevo al cuerpo. Y así como nuestro Señor, sin mover la puerta de la tumba, penetró, porque ya tenía un cuerpo glorioso. Otra característica del cuerpo glorioso es que puede un cuerpo atravesar otro. Entonces ahí atravesó la tapa del sepulcro, y
subió al cielo ya en cuerpo y alma. Y todos los apóstoles absortos viendo eso, viendo esa glorificación de la Virgen llena de luz, acompañada de ángeles, ya su cuerpo subir, unido con su alma, en estado ya de gloria, y entró al cielo. Ahí fue recibida por la Trinidad y en fin, vino la ceremonia de coronación y tal. Pero entonces, un detalle lindo, les había dicho que el apóstol Santo Tomás no estuvo aquí presente en ese momento. Cuando él llegó, ya la Virgen estaba sepultada. Él no se pudo despedir de ella porque ya los demás apóstoles les dio una bendición, unos últimos consejos, y él no se pudo despedir. Él llegó cuando ya estaba sepultada, y cuando llegó y vio que no se pudo despedir de la Virgen, pues en fin, lloró de tristeza y tal. Pero en ese momento en que la Virgen subía ya con su cuerpo glorioso, ya el apóstol Tomás estaba, no se había podido despedir. La Virgen desde lo alto tuvo un gesto muy lindo con él. Como no pudo despedirse personalmente, entonces la Virgen desde lo alto ahí del cielo, subiendo al cielo, la Virgen se quitó su cinturón y se lo tiró a Santo Tomás. Y Santo Tomás recibió en sus manos esa reliquia, ese recuerdo que ella le daba, un acto de misericordia, de bondad maternal, de dulzura para con él. Y Santo Tomás, bueno, guardó esa reliquia como una cosa, como una joya preciosa, más que una joya preciosa. Y ahí el apóstol Santo Tomás volvió a la India y estaba haciendo apostolado en un pueblo ahí de la India, eran todos paganos evidentemente, estaba evangelizando, y había un pueblo de esos donde nadie se quería convertir. Y entonces un día un árbol muy grande, muy robusto, se cayó en un río que pasaba al lado del pueblo, y ese árbol tan grande hizo con que el río se desbordara y el pueblo todo se inundó. Entonces trajeron elefantes que usan mucho en este país para tratar de sacar el tronco y no podían. Entonces Santo Tomás dijo, no, venga que yo les ayudo a sacar ese tronco. Entonces cogió el cinturón y amarró el tronco a la trompa de un elefante solo, y entre varios elefantes no habían podido, y ahí el elefante jaló el tronco y logró sacarlo. Entonces ahí todos impresionados viendo el milagro, todos se convirtieron y se bautizaron. Pero lo más interesante es lo siguiente, que en el año 2004, ustedes se acordarán, hubo un gran tsunami en todo ese sudeste asiático, y hubo unas olas de 12 metros que penetraron y arrasaron con cantidad de poblaciones. Bueno, este pueblito, donde Santo Tomás hizo su apostolado, él había puesto, con ese tronco hizo como un pilar. Ese pueblo queda cerca del mar, a unos pocos metros del mar. Entonces él, entre el pueblo y el mar, puso un pilar con la madera de ese tronco. Y dijo, nunca el mar pasará por aquí. Y construyeron una capilla donde se guardó esa reliquia, y posteriormente el cuerpo de Santo Tomás reposó ahí por un tiempo. Entonces existía esa profecía que por tradición se mantuvo hasta ahora. Cuando hubo el tsunami del 2004, vinieron olas de 12 metros, penetraron y arrasaron todo alrededor de esa iglesia, que ya era una iglesia más grande, la que hay actualmente, y destrozó construcciones alrededor, atrás, y ni una gota de agua entró en la iglesia. Se cumplió esa profecía del apóstol Santo Tomás de que el agua del mar nunca pasaría más allá de ese tronco que estaba al frente de la iglesia. Y bueno, ya algo parecido ocurrió también en una iglesia que es la Lourdes de India, que es la Virgen de Bailankani, que también tiene, en fin, toda una historia milagrosa muy linda. Ahí fue más impresionante porque estaban en misa 2.000 personas, igual entró el tsunami, arrasó con todo y ni una gota de agua entró en la iglesia y se salvaron las 2.000 personas. Pero entonces, bueno, muy lindo es que hay una devoción en la iglesia, especialmente San Agustín, que ustedes saben que San Agustín, ese gran doctor de la iglesia, tuvo una vida, en fin, de mucho desorden moral antes de convertirse, y su madre Santa Mónica rezaba por su conversión y le pedía a la Virgen y, en fin, por su hijo. Y él pues no practicaba la castidad, tenía una vida disoluta. Entonces la Virgen le inspiró a Santa Mónica que le pusiera un cinturón, que lo hiciera bendecir, que ese cinturón simbolizaría el cinturón de la Virgen, y la Virgen le daría esa gracia de poder practicar la castidad. Y Santa Mónica hizo con que San Agustín empezara a usar ese cinturón.
Y bueno, después San Agustín se convirtió y fue un gran doctor y modelo de todas las virtudes, incluso de la castidad. Y los agustinos por eso hasta hoy en día usan en su hábito, usan una correa en su cintura, y esa correa es recordando la correa de la Virgen, gracias a la cual San Agustín, su fundador, pudo practicar o recibió esa gracia de la Virgen de practicar la castidad. Entonces es un sacramental que incluso cualquiera lo puede recibir, así como el escapulario, que es un vestido de parte del hábito de los religiosos carmelitas. También cualquiera puede recibir, le pide a un padre agustino, hay una ceremonia muy linda de imposición de la correa de San Agustín, se bendice la correa y atrae esa gracia de la persona poder practicar la castidad de acuerdo a su estado. Bueno, y para terminar, también es una fiesta muy especial el 15 de agosto, no solo por ser la Asunción de la Virgen, sino porque el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Yoncla Díaz, Dios dispuso que naciera un 15 de agosto. Entonces también Monseñor Yoncla es un regalo para nosotros de parte de la Virgen de la Asunción. Entonces tengamos mucha devoción a la Virgen de la Asunción, a la correa de Santo Tomás, a la correa de San Agustín. Que la Virgen los bendiga. Salve María.